muy buenas tardes. Hoy tenemos en esta charla a la doctora Adriana Peña Zanabria. Ella es médica veterinaria zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA de Bogotá y es una persona que tiene mucha experiencia en el campo de la porcicultura, más de 2 años de experiencia desenvolviéndose en varios campos de la porcicultura, pues valga la redundancia, y hoy nos viene a hablar sobre este importante tema que es causas de fallas reproductivas de origen no infeccioso. Esta charla siempre es un tema extenso, entonces la vamos a dividir en 2 charlas. Hoy tendremos de origen no infeccioso, pero ya estaremos reprogramando otra charla para dar las de origen infeccioso. Así que estén muy pendientes para cuando demos la publicidad para la otra charla. Entonces, durante la charla, por favor, tengan los micrófonos apagados. Si alguna duda, alguna pregunta, por favor, la escriben en el chat, que al final vamos a estar dándole respuestas. Yo se las leo a la doctora para que ella le dé respuesta al final de la charla. Entonces, para que no hayan interrupciones. Doctora, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias tanto a la universidad como a Juan por la invitación. Pues como ya les comentó, vamos a hablar hoy día de las causas de falla reproductiva de origen no infeccioso. Yo le pedí el favor a él de que lo dividiéramos en 2 porque para mí era una preocupación que no quedara bien explicado el tema si tratábamos de abarcar tanto las de origen infeccioso como las de origen no infeccioso en la misma charla. Entonces, por eso esperamos que más adelante podamos programar la siguiente. Bueno, ya sin extenderme más, quiero contarles un poquito por qué estamos haciendo estas charlas. Creo que algunos me han visto, estamos haciendo una serie de charlas a través de Internet y esto obedece a una iniciativa propia de crear una empresa llamada Porci. Porci lo que quiere hacer es llevar transferencia de tecnología, capacitación a operarios de granjas porcícolas, tanto de granjas pequeñas, medianas y grandes, y resulta que hemos encontrado como un gran campo de acción a nivel de Latinoamérica. Hemos tenido acogida a través de varios países y pues gracias a eso esperamos ya en poco tiempo estar lanzando nuestra página web y algunos videos que hemos estado preparando ya un poco más prácticos y no tan técnicos. No les cuento más para no extenderme más, iniciamos la charla entonces. Muchas gracias nuevamente, creo que estaremos demorándonos más o menos una horita y finalmente haremos las preguntas pues que ustedes tengan. Entonces, vamos a hablar de causas de falla reproductiva de origen no infeccioso. ¿Cuáles son los objetivos? Queremos determinar cuáles son las causas de falla reproductiva y su relación con factores medioambientales y de manejo. Para mí, y creo que eso se aplica muy bien a lo que es la porcicultura, nuestro papel más importante es el papel preventivo. Todo lo que yo pueda hacer a través del manejo y todo lo que yo pueda hacer de manera preventiva será siempre más valioso que aquello que yo pueda hacer de manera curativa. Quiere decir que nuestro papel como zootecnistas es muy importante en este campo de la porcicultura. No quiere decir que el papel médico no sea importante, claro que es muy importante, pero para mí desde mi punto de vista, como hacemos más cosas preventivas y más cosas de manejo y más cosas de reproducción, de nutrición, me parece que el papel de la zootecnia es muy, muy importante. Entonces vamos a determinar cuáles son esas causas de falla reproductiva y vamos a relacionarlas con causas tanto medioambientales como de manejo y vamos a comprender cuáles son esas principales medidas de manejo que pueden ser mejoradas para precisamente disminuir la incidencia de falla reproductiva. Recordemos que en porcicultura hablamos de falla reproductiva cuando tenemos problemas tanto de fertilidad como de prolificidad. No podemos pretender que porque preñamos las cerdas, si estas no son prolíficas, estamos haciendo bien el trabajo. Recordemos que necesitamos tener la mayor cantidad de lechones destetados por hembra año, y que esto se va a traducir en kilos de carne por hembra año, que es finalmente lo que persiguen las empresas hoy en día. Y entonces tenemos que ser muy eficientes tanto desde el punto de vista de fertilidad, es decir, que las cerdas no queden preñadas, pero también de prolificidad, es decir, que las cerdas nos queden bien preñadas. Ahora, si queremos definir qué es una falla reproductiva, pues obviamente tenemos que definir primero
cuáles son los parámetros reproductivos normales que se deben presentar en una granja. Esto obviamente puede variar y digamos que uno tiene que ajustarlo a la granja. Uno siempre lo que hace es que anualmente establece, primero, cómo le fue el año pasado, segundo, cómo pretende que le vaya el siguiente año, y entonces establece como unas metas de productividad y conforme a esas metas uno establece si lo está cumpliendo o no. Entonces, más allá de mirar lo que pasa comúnmente en todas las granjas, uno lo que tiene es que mirar qué está pasando en su granja o en la granja que uno asesora y mirar cuáles de esos parámetros no están dentro de lo normal para empezar a hacer la intervención adecuada. Sabemos entonces que tenemos una tasa de concepción cercana al 92% y una tasa de parto cercana al 90% y que es considerado normal. Esto, vuelvo y repito, va a depender de cada granja y tendremos que definirlo casi que año a año para saber cuáles son los parámetros que esperamos obtener según lo que hemos obtenido y lo que nos hemos fijado como meta. Retornos regulares, retornos que presenten descargas, y debemos tener un intervalo de estetecelo máximo de 7 días en cerdas para primer parto y en cerdas ya adultas pues va a ser de 5 o 6 días con una tasa de abortos que idealmente no debería sobrepasar el 1%, pero que en algunas granjas es normal hasta el 3%. Eso dependerá de cada una y esto tiene que ver mucho con cuestiones climáticas, es decir, yo puedo saber que lo normal es que en una granja yo no tenga abortos más allá del 1%, pero en una granja que está situada en un clima extremadamente cálido y en una granja en la cual es difícil para mí hacer algunos temas de manejo para cambiar como ese confort térmico al que están sometidas las cerdas o esa sensación térmica más bien dicho, pues puede ser que yo deba tolerar hasta un 3% de abortos. Eso dependerá también de factores medioambientales. ¿Qué debo tener en cuenta para evaluar o qué aspectos debo conocer a detalle para que yo pueda evaluar y para que yo pueda definir cuáles son las causas de mis fallas reproductivas? Debo ser muy juicioso en la consignación de la información. Cuando uno está en granja, uno se da cuenta que a veces se vuelve solo registros y realmente hay algunos de esos registros que pueden no ser tan útiles o que pueden ser repetitivos, pero realmente en granja y con este manejo de poblaciones y de grandes poblaciones es muy, muy importante el manejo de la información. Entonces, casi que uno a veces se pregunta qué tanto debo escribir y yo pienso que uno debe escribir casi que todos los detalles. Debo estar consciente entonces de si mis fallas reproductivas se están presentando en una época del año, si es cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hay grandes fluctuaciones de temperatura, como pasa aquí en la sabana, por ejemplo, que podemos tener temperaturas por la madrugada de 2 grados centígrados y a la mitad del día de 25 grados divinamente. Debo correlacionar entonces si es en una categoría, si es en las hembras primerizas, si es en las hembras de segundo parto, de tercer parto, si es en las hembras de octavo parto, que en granjas las hay de 8 y de 9 partos. Debo evaluar si está relacionado a una raza o una línea genética. Si bien lo ideal sería que yo en una granja tuviera implementada un pie de cría proveniente de solo una raza o línea genética, es muy común que uno encuentre en las granjas varias líneas genéticas conviviendo entre sí y ahí se convierte en una información importante porque yo tengo que apuntar o debo tener disponible la información para saber si se está presentando el problema en una de esas razas o líneas genéticas que yo tengo o si es generalizado. Debo saber qué machos estoy utilizando para inseminar o para servir esas cerdas, incluso en casos de montas naturales. Debo saber si estoy utilizando un solo macho, si estoy usando dosis heterospérmicas u homospérmicas, si el macho ha estado enfermo, si el macho ha presentado alguna alteración como rara durante los últimos días. Y una cosa que a mí me parece muy importante y que a veces se nos olvida es quién está realizando las actividades. Cuando uno habla de fallas de origen no infeccioso, ahí sí que entra en juego el tema de manejo.
No quiere decir que en el otro no, porque muchas de ellas se pueden prevenir con manejo. Lo que quiero decir es que estas fallas de origen no infeccioso están muy relacionadas con qué hace el operario y cómo lo hace el operario. Entonces debo saber quién realizó la inseminación, a qué hora realizó la inseminación, si la realizó solo, de pronto si la realizó con otro compañero. Todos esos datos son importantes a la hora de evaluar y saber cuáles son las causas de mis fallas reproductivas, como ya lo había dicho, enfermedad del macho y de las cerdas. Por ejemplo, que yo tuve una cerda que tiene una cojera leve y la inseminé, eso puede incidir en su fertilidad e incluso en su prolificidad. Y otros aspectos como secreciones o sangrados al momento de cubrirlas, episodios de estrés, para contar como una anécdota, alguna vez en una granja en que yo estaba ofreciendo asistencia técnica, tuvimos un problema con el tema de la electricidad y les pasó una descarga a una línea de cerdas. Varias de esas cerdas de esa línea tuvieron problemas al momento del parto. Entonces esas cosas a veces uno no tiene en cuenta apuntarlas y esas cosas pueden generar problemas de estrés que finalmente vengan a generar otros problemas tanto de fertilidad como de prolificidad. Problemas en la alimentación, por ejemplo, que un día que eso pasa, uno cree que no, pero pasa, que cualquier día el camión se retrasó y yo tenía la comida contada hasta el día de ayer y hoy me vi escasa para poner desayuno. Digamos que no pasa mucho, pero todavía pasa. Entonces, todas esas cosas hay que anotarlas para que yo pueda evaluar realmente de qué origen son mis fallas reproductivas. Y miren ustedes que estas fallas reproductivas son una importante causa de desecho de las cerdas. Muchas de las cerdas, entre el 30 y el 40%, se dice que son descartadas por problemas de origen reproductivo o génito urinario. Quiere decir que, contrario a lo que uno suele pensar, que la mayoría de las cerdas se van de descarte por viejas, no es así. La mayoría de las cerdas se nos están yendo de las granjas por problemas genitourinarios, es decir, por problemas reproductivos. Y miren ustedes este estudio, que ya es de hace algunos años, pero realmente no encontré algo un poquito más actualizado, pero es muy diciente de por qué se van las granjas en las cerdas. Por piómetra, por quistes ováricos, por ovarios inactivos, es decir, cerdas que nunca empezaron a ciclar, que están como en un anestro ahí permanente, que simplemente no llegaron a la pubertad como tal, cerdas con cistitis, y miren ustedes que hay un 13.5% aproximadamente de cerdas que son descartadas estando preñadas. Y ahí es donde yo vuelvo a decir que el papel del operario es fundamental, porque si él me está descartando cerdas que estaban preñadas, quiere decir que yo estoy teniendo problemas de detección de preñez y que estoy perdiendo, puede ser incluso un buen porcentaje de cerdas por este tema. Uno hace concienzudamente su labor de detección de preñez y si uno no está pendiente de que esa labor se haga, ahora sí, a cabalidad, pues puede ser que incluso esto esté pasando. Estos son datos de varias granjas en Brasil y resulta que encontraron que en mayor o menor proporción en todas las granjas se iban cerdas preñadas como cerdas con problemas reproductivos. Entonces, obvio, una cerda preñada es una cerda que no va a repetir celo y que como el operario o el técnico o quien estaba a cargo dijo que la cerda simplemente no estaba preñada, pues la descartaron porque asumieron que era una cerda en un anestro y que simplemente esa era como la solución más importante. Entonces, miren ustedes, la causa más común de descarte es desórdenes reproductivos. En las referencias uno encuentra que entre el 30 y 40%, seguido de prolificidad subóptima, un 20.6%, que es prolificidad subóptima. Son esas cerdas que no dan el número de lechones que yo estoy esperando. Se dice que una cerda o que tengo un problema más bien de prolificidad subóptima cuando más o menos el 15% de las cerdas me están dando por debajo de 7 u 8 lechones, ahí tengo un problema de prolificidad y esas cerdas pues también tienden a ser descartadas. Y miren ustedes los que les decía hace un momento, y es que solo el 8.7% de las cerdas finalmente se están descartando por edad. Casi que uno descarta más las problemáticas y de últimas descarta las de edad. De hecho, eso suele ser tan común que uno va y mira en las granjas y uno ve que tienen una gran cantidad, una gran proporción de cerdas de 7 y 8 partos e incluso más,
porque empiezan a descartar las cerdas que tienen problemas y no tienen como tiempo de descartar las cerdas que de una manera u otra todavía están siendo pues medianamente productivas. Ahora, una cerda que ha tenido problemas reproductivos es una cerda que tiene más probabilidades de seguir teniéndolos. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente todo nuestro enfoque tiene que ser preventivo y de manejo, porque está visto que cuando una cerda empieza a tener esos problemas, es muy seguro o mucho más probable que en el futuro próximo los siga teniendo. Entonces, miren ustedes, cerdas que han tenido falla reproductiva previa, bien sea de repetición de celo o de pérdida de preñez, tienen una probabilidad 3.2 veces mayor comparado con cerdas que no han tenido esos problemas de tener repeticiones de celo o de retornar a cero. Cerdas en paridad 1, es decir, cerdas de primer pato, tienen 20.6%, es decir, 4.9 más veces posibilidades de repetir. De aquí la importancia de que le demos a las cerdas de reemplazo una buena preparación y un buen manejo en ese primer parto para que esto no pase. Cerdas con quistes ováricos tienen una probabilidad 7.6 veces mayor de repetir celo. Recordemos que las cerdas con quistes, cuando los quistes son 1 o 2 quistes, realmente no representan un problema mayor, pero cuando ya hay varios quistes, esto sí se convierte en un problema y son cerditas que pues obviamente no van a preñarse porque muchas veces simplemente entran en celo, entran en celo, entran en celo, son esas como eternas repetidoras, puede ser lo que pasa, pero realmente no son cerdas que se pueden preñar. Cerdas con lactancias cortas, es decir, entre 15 y 19 días, tienen probabilidades 3.5 veces más altas de retornar versus cerdas con lactancias más largas, es decir, con lactancias de 20 días en adelante. Y esto es muy importante porque este efecto se ve mucho más fuerte en cerdas de reemplazo, es decir, si a las cerdas adultas no les favorecen las lactancias muy cortas, es decir, lactancias por debajo de 19 días, a las cerdas de reemplazo muchísimo menos, y esto está muy relacionado con el tema de involución uterina, en donde ya se sabe que se puede tardar un poquito más en las cerditas al primer parto. Y miren ustedes que la pérdida de más de medio punto de condición corporal también resulta en mayores probabilidades de repetir celo, y esto sobre todo en cerdas de primer parto y cerdas de segundo parto. Obviamente estas son cerdas que todavía están creciendo, son cerdas que tienen unos requerimientos energéticos demasiado altos y son cerdas que van a estar muy desafiadas porque están creciendo y adicionalmente están lactando X cantidad de lechones. Entonces, en esas cerdas, aún más, si yo no cuido esa condición corporal, en ellas los efectos de esa desnutrición o de esa mala condición corporal se van a ver mucho más acentuados sobre el tema de reproducción. Ahora, ¿qué puede pasar entonces dependiendo del tipo de fallo reproductivo cuando no hay ovulación? Vamos a tener cerdas que no van a tener celo, que van a estar anéstricas. Cuando no hay fertilización, es decir, yo inseminé la cerda, pero por cualquier cuestión que ya vamos a revisar más adelante, esta cerdita no quedó gestante, pues lo que voy a tener es una repetición cíclica, es decir, una repetición entre 18 y 24 días. Cuando tengo mortalidad embrionaria antes de los 10 días, ahí también lo que voy a tener es una repetición cíclica que va a ser casi que todas las fallas gestacionales o todas las fallas durante esos primeros días de gestación que se dan más o menos antes del día 12 o antes del día 10 van a dar origen a una repetición cíclica. Aquellas fallas que se dan más allá del día 12, 14, lo que me van a hacer es una repetición acíclica. ¿Por qué? Porque ahí hay como una muerte progresiva de los embriones y eso hace que la cerda no entre en celo como lo venía haciendo, sino que va a entrar en celo varios días después. Cuando tengo menos de 5 embriones, hace un tiempo se decía que 4 embriones, hoy en día la literatura ya dice que yo necesito mínimo 5 embriones por lo menos presentes al día 10. Recordemos que más o menos a este día es que se realiza el reconocimiento de preñez. Si yo a ese día de reconocimiento de preñez no tengo por lo menos 5 embriones, lo que voy a tener es una muerte progresiva y puedo tener una repetición acíclica.
Hay quienes dicen que la repetición puede ser cíclica, pero si uno revisa la literatura, la mayoría dice que la repetición por esta causa va a ser acíclica, es decir, aquella que repetición que sea más o menos del día 25 a 37 o 38. Cuando tengo una implantación, recordemos que la implantación en los porcinos se da más o menos desde el día 12 hasta el día 19, algunas dicen que desde el día 14 hasta el día 22, digamos que hay varios conceptos alrededor, pero más o menos en esos días, si yo tengo esa implantación, pero todos los embriones mueren antes del día 35, también voy a tener una repetición acíclica. Y si algunos embriones sobreviven después de ese día 35, cuando ya hay una osificación, recordemos que a este tiempo es que se produce la osificación de los embrioncitos, si ya hay una osificación y algunos de ellos sobreviven, lo que vamos a ver son esas famosas camadas pobres, esas camadas que tenemos con 1 o 2 lechones, 3 lechones, 4 lechones. Recordemos que la cerda no reconoce preñez si no habían por lo menos 5. Quiere decir que si yo tengo una camada con menos de 5 lechones, en algún momento hubo más. Y quiere decir que se perdieron y muy seguramente al principio de esa gestación, después del día 35. Cuando todos los embriones mueren después del día 35, pues puedo tener un aborto, ¿cierto? Un aborto o un parto de lechones momificados dependiendo la edad de esos lechones. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esos abortos como tempranos, los llamo yo esos abortos que se dan alrededor del día 35, 45, que ya hay una osificación, pero que digamos los embriones son muy pequeños, a veces son abortos que uno no se da cuenta. Y particularmente alguna vez nos pasó que una cerdita tuvo un aborto y resulta que el aborto fue pequeñito y el aborto se fue como por el desagüe, lo vimos en el desagüe y cuando lo vimos en el desagüe no supimos de qué cerda era. Entonces tocó hacerle otra vez detección de preñez a todas esas cerditas de esa línea porque realmente no sabíamos. ¿Qué hubiese pasado si el aborto se va por el desagüe completamente? Pues que son esas cerdas que pueden llegar vacías a parto, por eso es que yo digo siempre que es muy importante que yo haga una revisión visual al día 60 y al día 80, ojalá, de que las cerdas continúan preñadas para prevenir que no tenga yo una cerda que haya tenido uno de esos abortos y que me vaya a llegar finalmente vacía al momento del parto, que pues ustedes saben que es un tema grave, es un tema de pérdida pues de recursos. Imagínense una cerda comiendo ahí 116 días para que llegue vacía y pasa. Uno cree que en las granjas muy tecnificadas no pasa, pero todavía pasa. Entonces, por eso conviene estar haciendo esas reconfirmaciones de preñez, ojalá al día 60 y 80. Ahora, ¿cómo me doy una idea de si el tema es infeccioso o no infeccioso? Me va a ayudar mucho saber qué fue lo que sucedió. Y miren ustedes, cuando tengo cerdas que no entran en celo, generalmente el tema es no infeccioso. Tendrá que ver mucho con manejo y tendrá que ver mucho también con la genética y con el tipo de cerdas que estoy levantando. Y va a tener mucho que ver también con el manejo durante la lactancia y consecuencia ese destete después de la lactancia, obviamente, perdón. Cuando tengo repetición a 21 días sin descarga, lo más probable es que sea de origen no infeccioso. Cuando tengo repetición a 21 días con descarga, obviamente ahí lo que hay es una contaminación a nivel del tracto uterino, a nivel del tracto reproductivo de la cerda y es infecciosa. Cuando tengo repeticiones acíclicas, depende, puede que sea o puede que no sea infeccioso. Cuando tengo abortos en cerda saludable, ¿qué es un aborto en una cerda saludable? Es una cerda que ha seguido comiendo bien, es una cerda que ustedes no la ven decaída, que no la ven rara, que no la ven inquieta y que ustedes ven un aborto limpio, es decir, un aborto donde los embriones o los feticos que yo observa no tienen hallazgos que me hagan pensar en algún tema infeccioso como tal, sino que yo veo ese producto, ese aborto lo veo como limpio. Cuando tengo abortos con fetos saludables, puede que sea y puede que no sea infeccioso. Sabemos que hay enfermedades que pueden producir abortos con fetos aparentemente saludables, pero que hay un efecto ahí a nivel de
placenta o a nivel sistémico en la cerda que puede ocasionar ese aborto. Aborto con momia o feto descompuesto casi siempre es de origen infeccioso. Cerdos momificados pequeños y de diversos tamaños también casi siempre es de origen infeccioso. Cerdos momificados grandes depende, podemos tener ahí temas de manejo al momento del parto, entonces hay que revisarlo bien. Cuando tenemos cerdos nacidos muertos, generalmente es un tema de manejo y no tiene que ver con infecciones. Y cuando tenemos cerdos muertos y mezclados con momias, generalmente tiene que ver con un proceso infeccioso. Ahora, ¿qué se debe hacer en cada una de estas situaciones o qué es lo que debemos revisar? Ya lo vamos a mirar con más detenimiento cada uno. Para el caso del anestro, hay que mirar si es que las cerdas no están quedando bien estimuladas. Recordemos que en cerdos es muy importante el tema de la estimulación. La estimulación de las cerdas debe empezar activamente más o menos a partir de la semana 24 a la 26 de edad. Esta estimulación requiere contacto directo con el macho y requiere la presencia y la astucia del operario que debe conocer primero, reconocer bien un celo y segundo, hacer una buena estimulación. Recordemos que debemos llevar al macho a que esté nariz con la cerda, pero que a pesar de esto no debemos permitir que el macho intente montarse para evitar problemas de lesiones en las cerdas y problemas ahí de que les pueda ocasionar algún daño, pero se debe hacer todos los días, mínimo una vez al día, una buena estimulación y debe tomar más o menos 2 a 3 minutos, algunos dicen que 3 a 4 minutos por cerda. Yo digo siempre que más o menos por un corral de 10 cerditas estemos tomando un mínimo de 15 minutos y en ese periodo de tiempo yo debo estar pendiente o el operario debe estar pendiente que el macho pase por cada una de todas las cerdas. Debemos hacer parar las cerditas que no se quieren parar. Generalmente ellas son muy curiosas cuando entra el macho, pero no falta la que es como que no le importa, como que lo ignora, entonces hay que hacer parar a todas las cerdas, hay que hacer pasear al macho por todo el corral. Entonces siempre que tengo problemas de anestro, lo primero que debo revisar es el tema de estimulación. Está comprobado en cerdos que cerditas que no son estimuladas puede que presenten celo, pero que muchos de estos celos son silentes. Entonces, una cerda que tenga un celo silente, una cerda que no me muestre bien esos signos de celo, pues es una cerda que yo voy a catalogar como una cerda en anestro y muchas cerdas que van a frigorífico, cuando uno revisa ovarios, se da cuenta que realmente sí estaban ciclando, pero ahí el problema fue de detección de celo o de celo silente y esto tiene que ver mucho con el tema de estimulación. Entonces, siempre que tengo problemas de anestro, debo revisar el tema de estimulación. Lo siguiente es el fotoperiodo. Las cerdas requieren más o menos 250 lux por unas 12, 14 horas al día. Quiere decir que yo debo suplementar con iluminación esa zona donde tengo las cerdas de reemplazo. Hoy en día uno conoce granjas que realmente están como a la vanguardia en esto y ponen lámparas grandes y se aseguran de que la cantidad de luz a la altura de la cabeza de los cerdos sea la adecuada. Yo siempre digo que una medida práctica es que yo pueda leer un periódico a la altura de la cabeza de las cerdas, que pueda ver bien, y que eso pase durante esas 14 horas al día más o menos. Es muy importante este tema. Antes no nos fijábamos mucho en eso y estamos muy confiados de que como estamos en un país tropical, pues que tienen toda la luz que necesitan y a veces puede no ser tan cierto. Obviamente otra causa de anestro pueden ser deficiencias nutricionales, obviamente cualquier deficiencia grave, tanto de energía, proteína, pues puede ocasionar que las cerdas no entren en celo. En cerdas que se destetan demasiado flacas, puede ser que ellas simplemente supriman ahí su eje reproductivo y que se queden en anestro. Obviamente un animal que está en una mala condición corporal fisiológicamente va a poner su vida por encima de la reproducción. Entonces puede ser normal que cerdas que están muy delgadas supriman ese eje reproductivo y pues que obviamente no entren en celo. El tema del estrés por hacinamiento, estrés casi que por cualquier causa. Sabemos que un pico de hormona del estrés de cortisol puede ser útil para desencadenar el celo, pero es un pico. Y eso es algo de lo que yo hago cuando llevo al macho. Cuando yo llevo al macho, lo que yo hago es que
Primero las estoy sorprendiendo, estoy generando ahí un pico de estrés que puede ser útil. Y segundo, pues obviamente ese contacto y las feromonas del macho, perdón, me van a ayudar, pero también ese pico de estrés me puede ayudar, pero ese pico, cuando yo tengo esa constante liberación ahí de hormonas de estrés, pues lo que yo estoy haciendo es el efecto contrario. Esa hormona del estrés lo que va a hacer es interrumpir ese eje hipotalámico hipoficiario y por lo tanto lo que puede pasar es que las cerdas simplemente no entren en celo. ¿Cuándo va a haber estrés? Cuando las cerdas están hacinadas, cuando no tienen alimento, cuando están siendo maltratadas. Uno a veces no cree que hoy en día eso pase, pero a veces el operario es brusco, grita, las trata mal, las empuja. Uno entra al corral y se da cuenta que los animales tienen miedo. Es importante que uno entre a los corrales con los operarios y que uno empiece a mirar cómo reaccionan los animales. Los cerdos son animales de muy buena memoria, ellos se acuerdan siempre cómo los tratan y ellos se habitúan a cómo los tratan. Entonces, si es una persona agresiva, uno va a ver que las cerdas van a salir corriendo. Obviamente las cerditas de reemplazo son más nerviosas que las cerdas adultas, pero uno puede mirar cómo reaccionan los animales al trato con los operarios y es una cosa importante de evaluar. Entonces, estrés por maltrato, falta de agua, competencia, corrales donde tengo muchas cerdas y no tengo los suficientes comederos, o donde tengo muchas cerdas y no hago un buen manejo de los grupos, donde tengo mucho calor, etcétera. Todo eso lo que va a hacer es una liberación constante de hormonas de estrés y como ya les dije, voy a tener ahí problemas de temas reproductivos, específicamente de anestro o puede ser de reabsorción embrionaria y por lo tanto repetición de celo. Mala detección de celo, lo vimos ahorita, que se van cerdas preñadas, también se van cerdas que puede que hayan entrado en celo, pero puede ser que mi operario no esté suficientemente capacitado para detectar un celo. Aquí es muy importante la formación del personal, la capacitación del personal y la vocación del personal. Yo puedo tirarme toda una vida formando a una persona que no le gustan los animales, que no le gustan los cerdos, ni realmente mis resultados seguramente no van a ser los mejores. Y puede ser al contrario, puede ser una persona que le encanten los animales, que tenga esa vocación de trabajar con los cerdos, pero si yo no le presto, no le doy la adecuada capacitación, pues realmente él no va a cumplir su trabajo. Entonces, en este tema de detección de celos es muy importante la capacitación del personal. Otra cosa que puede pasar es que se dé celo en maternidad, cerditas que entren en celo durante la lactancia y que después cuando yo las desteto pues se demoran muchísimo en entrar en celo porque están nuevamente haciendo un ciclo. Esto se puede dar en cerdas que consumen mucho, puede pasar eso, que consumen mucho alimento, o cerdas que tienen poquitos lechones que no están siendo completamente desafiadas, entonces como tienen muy pocos lechones, reactivan otra vez ahí su eje reproductivo, entran en celo en maternidad y cuando yo las desteto, pues se demoran en entrar en celo. Puede pasar también en cerdas muy sumisas, es decir, en cerdas que yo tengo en corrales o que tengo junto a cerdas muy dominantes que les están pegando, que las están molestando. Esto también por lo mismo del efecto del estrés que ya lo hablamos. Y también cerdas que han tenido un mal proceso de adaptación y aclimatación son cerditas que pueden entrar en anestro. ¿Por qué puede pasar eso? Se ha encontrado una relación entre los quistes ováricos y el estrés y entre los quistes ováricos y las metritis, es decir, cerditas que han sufrido algún tipo de metritis o cerditas que están sometidas a toda clase de estrés pueden desarrollar esos quistes ováricos porque ahí pasa lo mismo, el cortisol hace como un efecto sobre la LH que no deja que se libere o que se libere el pico de LH que necesitamos para que se dé la ovulación y hay esos quistes ováricos persistentes que se pueden dar. Entonces también es muy importante revisar tanto el proceso de aclimatación como de adaptación. Cuando tenemos repeticiones hay varios aspectos que debemos evaluar y entre esos aspectos vamos a hablar de los aspectos de manejo, aspectos asociados a la cerda y aspectos asociados al macho.
De manejo, lo primero que tenemos que mirar es el número de servicios. Cuando me va a decir a mí que lo que puedo estar teniendo probablemente es un problema en la cantidad de servicios que le estoy dando a mis cerdas, cuando mi promedio de servicios no es 2. Es decir, cuando yo tengo un promedio de servicios de 1.5, de 1.6, de 1.8, o un promedio de servicios de 2.5, 2.6, incluso 3 o más alto, que no es muy común, pero que podría pasar. Es decir, cuando mi promedio no es 2, 2.1, 2.2 servicios, lo que puedo estar diciendo es que o estoy teniendo un exceso de servicios, es decir, que estoy cubriendo las cerdas muy rápidamente y que me estoy fuera de eso cubriendo celos tardíos, porque me estoy yendo mucho más allá. Cuando uno detecta bien celo, casi que la mayoría de las cerdas con 2 servicios tienen suficiente y uno no alcanza a poner un tercero. Entonces, ese promedio de servicios es muy importante. La calidad del servicio, es decir, cómo mis operarios o cómo yo estoy haciendo la inseminación de las cerdas. Estoy dedicando el tiempo adecuado, estoy poniendo bien el catéter, el animal está recibiendo la estimulación que necesita, sobre todo en el caso de inseminación transcervical o convencional. Y una cosa muy importante es el momento óptimo de inseminación. Cuando yo tengo esas fallas reproductivas o esas repeticiones cíclicas, siempre una de las cosas que tengo que mirar es si estoy haciendo una buena determinación de cuál es el momento óptimo de inseminación, y recordemos que ese momento óptimo de inseminación no es igual en todas las cerdas. Entonces yo debo establecer un protocolo que me permita que la gran mayoría de mis cerdas esté cubierta durante ese momento óptimo de inseminación. Y obviamente temas de detección de celo, como ya lo dijimos, si la cerda no está siendo bien observada y si mi operario no sabe hacer bien una detección de celo con el macho y sin el macho, pues difícilmente voy a tener buen resultado de la inseminación, porque determinar ese momento óptimo de inseminación depende en gran medida de detectar el comienzo del celo. Entonces, este es un tema muy importante. Factores asociados a la cerda, como ya lo vimos hace un rato, el periodo de lactancia, lactancias más cortas pueden inferir también en temas de fertilidad y de prolificidad. El intervalo de destete-celo, que se ha encontrado en esto, que cerdas que tienen celos muy tempranos, es decir, celos que se dan entre el 1 y el segundo día post-destete, y cerdas que tienen celos muy tardíos, es decir, celos que se dan más allá del séptimo día post-destete, tienen ovulaciones pobres y por lo tanto pueden tener tasas de prolificidad mucho más bajas comparadas con cerdas que se destetan y que entran en celo entre 4 y 6 días después del destete. Alguna enfermedad reproductiva obviamente puede incidir ahí, pero hoy no vamos a hablar de este tema. Micotoxinas, obviamente. Tema de cearalenona, que es muy importante. Hay otras ahí, pero digamos que esa cumple como un papel también muy importante. Temperatura, tanto temperaturas demasiado frías como muy cálidas, como fluctuaciones de temperatura pueden provocar en las cerdas estrés, y ese estrés obviamente me va a conducir a una repetición, una falla reproductiva y obviamente metritis, porque en un útero que está inflamado, pues simplemente los embriones no van a poder implantarse y eso me va a dar ocasión a una repetición. Factores asociados al macho: edad, machos demasiado jóvenes o demasiado viejos, la periodicidad de la colecta y la calidad seminal. Factores individuales: hoy precisamente estaba mirando una charla del doctor Palas, que me parece a mí una eminencia en temas reproductivos, y él nos estaba contando de esos factores individuales asociados a los cromosomas que puede hacer que los machos sean fértiles o subfértiles, más bien dicho, es decir, que sean malos en términos de prolificidad, y que eso puede afectar incluso hasta la mitad del tamaño de camada, es decir, hasta 7 lechones, dependiendo el tipo de problema que tenga el macho. Estrés estacional, también por temperatura o por fluctuaciones de temperatura, obviamente también pueden afectar al macho. Gestaciones fallidas, es decir, cuando tengo abortos, debo mirar muy bien los factores medioambientales. Una causa muy común de abortos son los picos altos de temperatura, es decir, el estrés calórico. Siempre que yo tengo como una explosión o un pico de abortos en la granja, siempre tengo que evaluar cuál ha sido la temperatura en los días previos,
porque puede pasar que yo haya tenido un pico y que esto me ocasione abortos. Entonces, yo siempre digo que antes de mirar cualquier cosa, lo primero que uno debe mirar es el tema de temperatura. Obviamente tendrá que mirar qué cerdas le están abortando, si son las primerizas, si son de alguna PO o de alguna aparición en particular, si es una línea de cerdas, porque puede pasar que sea simplemente una línea de cerdas, si uno mira temas de contaminación, etcétera, si es en alguna estación particular, si es cuando hago movimientos y mezclas que estoy teniendo este problema, esto también me puede dar ocasión de reabsorción embrionaria cuando hago movimientos y mezclas. Cuando hay estrés, obviamente, y por monóxido de carbono, está comprobado que el monóxido de carbono en cerdos y en otros mamíferos es fetotóxico. Y como es fetotóxico, pues simplemente los feticos mueren y eso da ocasión a un aborto unos días después. Obviamente nutricionales, faltas graves de energía o de proteína y micotoxinas. Ahora, en temas de reabsorción embrionaria, ¿qué es lo importante o qué hay que tener en cuenta en temas de manejo? Hay que tener en cuenta que tenemos días que son más delicados que otros para el manejo y para el acomodamiento, por decirlo de alguna manera, de las cerdas dentro de la granja. Recordemos entonces que la fecundación no se da en el útero propiamente, sino se da en el oviducto y que después esas mórulas se van, o esos blastocistos ya se van, porque se van en ese estadio de blastocisto, se van migrando por el útero, ¿cierto? Y van a hacer lo que se conoce como la implantación unos días después. Son dos días muy importantes, son 2 días muy delicados. Esto cuando entran al útero, cuando empiezan a hacer esa migración para fijarse en los puntos en los cuales se van a implantar y los días de implantación. Entonces, ¿qué recomiendo yo siempre? Que fijemos cuando o nos fijemos cuando se están moviendo las cerdas dentro de la granja cuando tengo ese problema de repeticiones, bien sea cíclicas o acíclicas. Porque si el problema se da aquí durante estos 2 primeros días, obviamente voy a tener repeticiones cíclicas, pero si se da aquí más allá del día 11, 12, 13, pues lo que voy a tener son repeticiones acíclicas. ¿Qué debo revisar entonces? Si yo insemino las cerdas, pues lo correcto es que yo no las mueva ese mismo día en la inseminación, pero que si las tengo que reubicar, las esté moviendo a más tardar al otro día y que no esté esperando más para que no se me dé durante este momento que para mí es muy importante y que es muy delicado. Y lo mismo debo cuidar mucho cómo mantengo las cerdas durante los días de implantación. Por eso en la Unión Europea, a pesar de los temas de bienestar en donde ellos deben tener las cerdas en corral, se les permite que las primeras semanas estén en jaula para que no tengan problema de pelea de cerdas, de mezcla de cerdas, de movimiento de cerdas, que pues finalmente van a dar origen a esas repeticiones. Como les decía, otro de los temas que debo revisar es el tema de calidad seminal. Hay que mirar cómo se están manejando las pajillas en la granja. Cada día, digamos que hay más métodos y más medios técnicos y tecnológicos para hacer un buen análisis de la calidad seminal. Entonces debo estar mirando que el proceso en el laboratorio se esté haciendo bien, que el operario sepa colectar bien a los animales, que el operario sepa definir cuáles son los parámetros normales y que esté realmente rechazando eyaculados que no los cumplen y verificar por qué aquellos que no los cumplen no los están cumpliendo, ¿cierto? Porque hay que mirar qué hay tanto ahí de manejo que pueda estar afectando al macho y debo estar seguro que el operario sabe revisar bien y hacer como un examen o una evaluación de los parámetros mínimos de calidad seminal que deberían tenerse en cuenta, pues para realmente asegurar la fertilidad y la prolificidad de las cerdas. Entonces hay que revisar todo el tema de espermatozoides normales, motilidad, espermatozoides vivos, mirar que los operarios realmente estén haciendo el conteo de concentración espermática y que realmente estén depositando el número de espermatozoides que yo espero tener en cada dosis, etcétera. Debo estar mirando entonces cómo están conservando las pajillas, qué tipo de diluyente estamos usando, si el diluyente es de corta, media o larga duración. Debo tener en cuenta
o tener ya estipulado o tener más o menos un protocolo que me diga, bueno, yo tengo un diluyente de 7 días, pero por política no usamos pajillas más allá de 5 días. Muchas veces se hace así porque está comprobado que hay un envejecimiento por conservación y que ese envejecimiento por conservación pues puede dar lugar a menor cantidad de lechones nacidos, como podemos ver en esta gráfica. Es muy importante también que evaluemos el extender o el diluyente que estamos usando. Hoy en día hay diluyentes de mejor calidad y hay unos diluyentes pues que me brindan como algunos factores más de conservación y que me permiten tener el semen en mejor estado, pero aún así, y una cosa muy importante es mirar el tema de temperatura de la nevera en donde conservo las pajillas. Recordemos que deben estar entre 15 y 17, 18 grados máximo, aunque 15 y 17 para mí debería ser el margen, y que no debemos estar permitiendo que hayan fluctuaciones graves de temperatura. A este respecto, mi esposo, que trabaja con pajillas de semen de una empresa muy grande en el país, él me dice que ellos garantizan las pajillas más allá de 5 días y que la garantizan incluso si ha tenido fluctuaciones de temperatura que han estado cercanos a los 20 grados. Yo le decía, bueno, yo supongo que ellos deben estar usando un diluyente que les permita hacer eso, entonces debo estar seguro de cuál es la calidad del diluyente que estoy usando y qué me permite o no me permite hacer. Hoy en día ya hay unos diluyentes magnetizados que permiten que el semen dure mucho más, que sea más estable y que sea más resistente a las fluctuaciones de temperatura. Yo le preguntaba a él, de pronto están usando algún tipo de esos diluyentes y por eso dicen que puede durar algo más, o de pronto el fabricante de ese diluyente les dice que a pesar de que llega incluso hasta los 20 grados, puede todavía conservarse el semen con la calidad pues que ellos pretenden o que ellos aseguran que el semen debe tener. Obviamente, y yo siempre hago mucho énfasis en esto, y porque hago énfasis tanto en esto, porque cuando uno va a granja y uno le pregunta a los operarios, ellos a veces no tienen claro este concepto. Entonces muchos dicen, no, yo insemino cuando la cerda ya tiene reflejo de quietud y pare de contar, o yo insemino a las 12 horas todas por igual o pare de contar. Digamos que el protocolo lo va a decidir cada granja, pero cuando uno tiene problemas de repeticiones, sí es muy importante que uno haga una revisión de cómo están manejando ese momento óptimo de inseminación. Recordemos que ese momento óptimo de inseminación va a depender del transporte, de la capacitación y del periodo de vida de los gametos, tanto espermatozoide como óvulo. Sabemos entonces que entre 15 minutos a 2 horas los espermatozoides ya van a estar en el oviducto, pero es necesario que se haga un reservorio de espermatozoides a nivel del oviducto y en ese reservorio, además de que se van a capacitar, se va a activar el movimiento típico de los espermatozoides, que no es el que uno observa en el microscopio, sino que es un movimiento mucho más acelerado y diferente cuando ya están capacitados y listos para unirse realmente con un óvulo. Entonces, más o menos unas 4, 6, 8 horas ya van a estar capacitados y van a estar listos para unirse con un óvulo. Recordemos que el periodo de vida de los espermatozoides depositados por inseminación artificial dentro de una cerda es de 24 a 36 horas y los óvulos se dice que pueden vivir algunos hasta 18 horas, pero empiezan a perder calidad a partir de las 12 horas, entonces hacemos de cuenta de que simplemente viven 12 horas y tenemos que asegurarnos de que este encuentro entre óvulo y espermatozoide ocurra lo más cercanamente a ocurrida la ovulación. Entonces, por eso es que es muy importante que el operario por lo menos tenga los conceptos básicos de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y aquí yo siempre insisto mucho, cuando uno forma el operario con conceptos técnicos sólidos, él no se desvía del camino. Cuando mi operario sabe por qué él tiene que esperar y por qué es que se da el transporte y qué pasa con la capacitación, yo no tengo que pues explicárselo en los términos médicos más confusos, sino que tengo que hacerlo fácil para él,
Cuando él sabe, él difícilmente va a hacer lo contrario porque es que él ya entiende, ya tiene en su cabeza un mapa mental de por qué se está haciendo como se está haciendo. Y no va a decir, ah, no, de pronto no pasa nada si lo hago 10 horas antes o si me espero 10 horas después. No se pone como a experimentar porque sabe y está confiado en los conocimientos que tiene. Sabemos que la mayoría de las cerdas ovulan durante el último tercio del celo, casi siempre al principio del último tercio. Algunas ovulan durante el segundo tercio, pero digamos que no es la gran mayoría. La gran mayoría ovulan al principio del tercer tercio. Y entonces, miren ustedes que si yo no tengo esto en cuenta, pues simplemente mi fertilidad o mi prolificidad no va a ser la adecuada. Tenemos aquí para el ejemplo una cerda de celo largo, es decir, una cerda que va a tener un celo de duración de 3 días, como lo ven ustedes ahí, y es una cerda que el operario decidió inseminar al día 1, y es una cerda que desde ese día 1 ya nos mostró reflejo de quietud, que sabemos que es el principal signo del celo, los otros son accesorios, pero esta cerda ya tuvo reflejo de quietud y entonces la inseminó 7 a.m., más o menos 8 horas después los espermatozoides ya están en el lugar y capacitados y tienen más o menos 24 a 36 horas máximo de vida. Como puso la primera inseminación 7 a.m., pone la segunda 7 p.m., esos espermatozoides llegan unas 8 horas después al sitio de la inseminación y tienen más o menos 24 a 36 horas de vida. Si ustedes se dan cuenta, si la ovulación ocurrió completa en el primer tercio, puede ser que la primera pajilla me dé lugar a una camada numerosa y ya no necesite más, pero si esta ovulación, como puede pasar, se fue más hacia la mitad o hacia la última parte de ese día 3, es decir, hacia el final del tercer tercio, que puede pasar, pues realmente esa cerda va a repetir celo o su prolificidad va a ser muy baja. Entonces, por eso es tan importante el tema del momento óptimo de inseminación y es algo que yo siempre insisto que hay que revisar. Aquí vemos, ejemplo, una cerda con inseminación cada 24 horas, celo largo, y miren ustedes, reflejo de quietud día 1, 7 a.m., pongo la primera dosis, unas 8 horas después están llegando, les quedan 24 a 36 horas de vida. Cuando empiezan a morir, miren ustedes que la primera pajilla todavía ni siquiera ha ocurrido la ovulación. Y si pongo la segunda pajilla a las 24 horas de la primera, es decir, día 2, 7 a.m., más o menos 8 horas después van llegando y quedan de 24 a 36 horas de vida. Miren ustedes que ahí la que me está ayudando es la pajilla número 2, por eso hoy día muchas granjas han estado implementando ya no la inseminación cada 12, sino cada 24 horas, porque eso me da un rango más amplio de cobertura. Yo no estoy seguro, a no ser que yo haga ecografía y que yo defina cuándo están las próximas cerdas o las cerdas próximas a ovular, yo no estoy seguro en qué momento va a ser. Entonces, lo que yo hago con la inseminación es como poner batallones. Entonces, estoy poniendo un batallón de guardia en ese momento a ver si se da la ovulación. Si no, pues ya voy poniendo el otro para que cuando mueran los primeros, los segundos ya estén listos y lleguen y estén ahí listos por si en ese momento se da la ovulación. Entonces, miren ustedes lo importante que es la inseminación y el momento óptimo. Aquí vemos un caso contrario, una cerda de celo corto, es decir, un celo de 2 días. Decidí inseminarla el primer día, pero no apenas la vi en celo, sino ese día en la tarde-noche. 8 horas después van llegando y están capacitados los espermatozoides y les quedan 12 horas, 24 horas de vida para encontrarse con los óvulos. Si ustedes ven aquí, la primera inseminación fue la exitosa, pero yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si la ovulación de esta cerda no se da en el tercer tercio, sino se da en el segundo tercio? Pues simplemente esa cerda no hubiese quedado preñada y esa cerda muy seguramente repite celo de manera cíclica. Miren ustedes que la segunda inseminación casi que no me está prestando ahí ningún servicio, puede coger algún rezago de óvulos que queden aquí de la ovulación, pero casi que esa segunda se está perdiendo. Si lo hago cada 24 horas para el mismo ejemplo, me esperé las primeras 12 horas, inicié la inseminación en la tarde,
8 horas después llegan y les quedan más o menos 24 a 36 horas de vida. Segunda inseminación a las 24 horas y les quedan ahí 24 a 36 horas de vida después de que llegan al oviducto. Nótese que aquí también, a pesar de que lo hago cada 24 horas, tengo el riesgo de que si la ovulación de esa cerda no ocurre en el tercer tercio, sino que sea durante el segundo tercio, es decir, entre el día 1 a las 7 p.m. y el día 2 a las 7 a.m., si en ese momento se me da la ovulación, no voy a tener la cantidad de espermatozoides o voy a tener una repetición de celo o simplemente algunos de los óvulos que alcancen a coger y voy a tener una prolificidad baja. Entonces, por eso tan importante revisar el momento óptimo de inseminación. Hoy en día tenemos protocolos, el que se basa en las tablas de duración de celo, de duración, perdón, del intervalo de celo de las cerdas, que me dice si van a tener un celo largo, medio o corto, y que me dice cuándo debería inseminarlas. Y hoy en día está muy de moda el protocolo de inseminación celo hombre, que lo que me dice es que cuando la cerda muestra reflejo de quietud ante la estimulación por parte del hombre sin presencia del macho, esa cerda ya está lista para inseminarse. Es un protocolo que funciona muy bien aquí en muchas granjas, pero es un protocolo que yo le veo una desventaja, y es que no todas las cerdas muestran esta aceptación o este reflejo de quietud con el hombre, y sí lo van a mostrar solamente con el macho, es decir, no pasan como todas esas etapas. ¿Qué sería lo que uno esperaría? Que primero muestren celo solo con macho y que después muestren celo con el hombre y con el macho, pero no todas surten en ese orden, es decir, que habrá cerdas que muestran el celo solamente con la presencia del macho y no con la presencia del hombre. Entonces ahí hay que tener claro qué es lo que se va a hacer o cuál es el protocolo que se va a montar teniendo esta particularidad. Pero sé particularmente de una granja en Cundinamarca que hacen aquí solamente celo hombre, inseminan las cerdas únicamente cuando ya muestran reflejo de quietud, simplemente cuando se hace detección de celo y estimulación por parte de hombre sin macho, e inseminan de una vez y pues les ha ido bien y dicen que han mejorado incluso en términos de prolificidad. Pero conozco también otra granja que lo está haciendo y hasta el momento no le ha ido tan bien, y yo supongo que es por esto de que no todas las cerdas van a mostrar ese comportamiento. Entonces ahí hay que proponer un ajuste en el protocolo. ¿Qué otras cosas debemos revisar cuando estamos teniendo esas repeticiones? Debo revisar todo el tema de la cuarentena, cómo son mis instalaciones de cuarentena, el espacio que les estoy dando a cada cerda. Se dice que son mínimo 1.4 metros cuadrados por cerda de reemplazo. Hay algunos que dicen que se van hasta 1.2, a mí me parece muy bajo, y otros que dicen que 1.6, para mí el promedio de 1.4 estaría bien. Hay que ver también el diseño del corral. Hay que mirar la condición corporal tanto de las cerdas de reemplazo como de las cerdas destetas. Es muy importante que las cerdas cumplan las condiciones que deben cumplir para su primer servicio. Recordemos que son mínimo 135 kilos de peso para el primer servicio, que deben estar en una condición corporal de 12 a 15 medido con caliper, que deben estar pues bien alimentadas y que se deben ver bien en todo el sentido de la palabra, es decir, cerdas que no estén sometidas a estrés y todas esas condiciones que ya hablamos antes. Una cosa muy importante es el tema del suelo. El suelo, tanto en las cerdas de reemplazo como en las cerdas lactantes que yo voy a destetar y que espero que entren en celo rápidamente. Esas cerditas que tienen problemas, y pasa mucho en instalaciones muy viejas, que ustedes ven que el piso es muy duro, como arenoso, que es un piso que lesiona las pezuñitas de las cerdas, eso es una condición de estrés constante para los animales. O esas jaulas de lactancia, que todavía las hay en gestaciones o en lactancias, perdón, en instalaciones muy viejas, donde uno ve que la cerda se resbala todo el tiempo. Es una cerda que se para, como están grandes, pesadas,
con las tetas llenas, gorditas, se paran y se resbalan todo el tiempo, se resbalan, se abran de patas. Esa es una condición de estrés constante que puede causar lo que ya vimos anteriormente. Mirar entonces suministro de agua, de alimento, estado de salud, edad a la cubrición, es decir, cuando yo hablo de fallas reproductivas de origen no infeccioso, siempre lo que tengo que revisar es todo el tema de manejo. Y todo ese tema de manejo, tanto de las cerdas de reemplazo como de las cerdas adultas, dependiendo de dónde se me esté presentando el problema, porque puede ser que yo me dé cuenta que mi problema es con las cerdas de primer parto, las cerdas de reemplazo, o que yo me dé cuenta que el problema es con las cerdas adultas, entonces hay que revisar todo el manejo inherente a esa etapa para realmente poderme dar cuenta de qué es lo que está pasando. En cuanto a condición corporal, evaluar la diferencia en el aspecto de las cerdas a la entrada y salida de maternidad. Hay que mirar que las cerdas no estén perdiendo mucho peso. Cuando las cerdas no están bien alimentadas, y esto pasa muchas veces por temas de temperatura, que tienen mucho calor y que disminuyen su consumo de pienso, cuando las cerdas no están siendo bien alimentadas o ellas no consumen el alimento que deberían consumir, pues son cerdas que salen en una condición corporal muy mala y que pues pueden tener problemas o de repetición de celo o simplemente de anestro. Entonces hay que mirar cómo están saliendo las cerdas de lactancia. Y dado caso, hay que implementar algunas normas o algunas condiciones de manejo que me ayuden a que las cerdas salgan de mejor condición corporal durante la lactancia. Revisar la ingesta de alimento en la lactancia, levantar todas las cerdas en todas las comidas, hacer que se paren, dependiendo si son cerdas que están comiendo muy poco, puede que yo evalúe la posibilidad de quitarle lechones. Obviamente lo ideal es los movimientos al mínimo, pero en este caso puede ser como que una opción. Y revisar dosis de antibiótico y antipirético sobre todas esas cerdas que han sido intervenidas al parto, porque a veces eso se vuelve un problema. Entonces son cerdas que tuvieron problemas al parto, que no fueron bien medicadas y que luego empiezan a tener ahí fiebres que muchas veces no son detectadas, deprimen el consumo. Cuando uno se da cuenta tienen problemas de lactación y finalmente tienen problemas de condición corporal y esto ocasiona después las fallas reproductivas. Mirar también si es que estoy teniendo problemas de secreciones en cerdas, mirar por qué se me están dando esas secreciones. Puede ser por problemas renales, es decir, problemas de cistitis, que por migración pueden ir allá a colonizar tracto reproductivo, eso puede pasar, ahí hay que mirar temas de estrés ambiental, temas de humedades muy altas, de corrientes de frío muy altas, es decir, cerditas que están sometidas a un estrés por corrientes de aire, son cerditas que a veces pueden presentar estas metritis. Hay que revisar el tema de los corrales, la humedad de los corrales. Hace como 2 años, creo yo, estuve en una granja en el eje cafetero, en Caldas, y resulta que ellos eran fanáticos de la limpieza de las cerdas de reemplazo. Entonces, todos los días lavaban las cerdas de reemplazo y tenían problemas de repeticiones. Y cuando uno iba y miraba, el lugar no era muy cálido, entonces el corral se demoraba muchísimo en secarse, es decir, las cerdas tenían frío, se sentaban como perritos, se sentaban sobre ese corral frío, húmedo, se sentaban ahí y obviamente había una migración de bacterias, una ascensión de bacterias por el tracto reproductivo, específicamente de mayor riesgo cuando estaban en celo, porque ahí es cuando se abre el cuello del útero y se puede dar el ingreso de esas bacterias. Entonces hay que mirar si es que estoy teniendo problemas de manejo que me estén ocasionando esas secreciones. Si la secreción se me da 21 días con una repetición, ahí fijo, la cerda se contaminó en la inseminación. Entonces hay que mirar el tema de manejo de inseminación, higiene, cómo se está haciendo y cómo se está permitiendo que se contaminen las cerdas. Hay que mirar también todo lo que tiene que ver con la aclimatación, cerditas que no han sido bien aclimatadas, que no tienen un buen desarrollo de su sistema inmune, son cerditas que también van a tener mayor cantidad de problemas de vaginitis y de metritis que van a tener esas secreciones.
Hay que mirar si el problema es en el parto, si es que estoy interviniendo mucho y las cerdas se están ensuciando de alguna manera durante el parto. Hay que mirar, como ya lo dije, si era durante la inseminación y hay una repetición. Y hay que mirar porque muchas veces esas cerditas que ya están sucias no responden al tratamiento, pues casi que ahí la única solución es el descarte. Otra cosa que se debe mirar, y esto es información que a mí me parece muy interesante, y es cómo estoy haciendo la selección de mis hembras de reemplazo. Y esto tiene mucho de importante porque hoy en día la mayoría de las granjas ya no están comprando cerdas para pie de cría, sino que las están haciendo ellos mismos. Entonces compran abuelas y se encargan de ellos mismos de hacer sus cerditas, y hay aspectos que uno a veces no tiene en cuenta y que uno no cree que puedan importar, pero que son muy importantes. Y miren ustedes, el peso individual por cerdita o el peso individual de la camada, lo que ellos llaman bajo peso de la camada por fenotipo. Y esas cerditas que nacen por debajo de 1.1 kilogramos o esas cerditas que nacen de camadas ya por sí de un bajo peso promedio, tienden a ser cerditas que finalmente son de baja retención durante el programa de selección. ¿Por qué? Porque tienden a ser cerdas que casi durante el resto de su vida ganan poco peso, tienen poca eficiencia tanto en temas de prolificidad como de fertilidad, y miren ustedes que son cosas que a veces uno no tiene en cuenta. Entonces, a veces uno simplemente, si una cerdita tiene 1.1 o 1 kilo desde que uno lo vea bien, o cuando uno ya está haciendo su selección de cerdas de reemplazo, ni siquiera sabe que esa cerdita tenía 1 kilo o menos. Eso puede pasar y eso tiene consecuencias importantes. Entonces, por eso es importante no permitir que ingresen al programa de selección cerditas que tengan menos de 1.1 kilogramos al nacimiento o que sean provenientes de camadas de bajo peso en promedio. Se discute también el tema de si vienen de camadas de gran cantidad de machos o de gran cantidad de hembras. Se decía que era mejor escoger cerdas de camadas donde eran mitad machos, mitad hembras, o donde la gran mayoría eran hembras. Hoy en día ya eso está muy discutido porque, digamos, ese efecto ahí que se dice que hay un efecto hormonal por transplacentario ahí como raro, hoy en día no está muy comprobado y eso se está discutiendo, pero el tema del peso, eso sí, realmente hay varios estudios que lo avalan y realmente es importante, y de hecho también se ha encontrado en machos. En machos ese peso no tiene tanto que ver con temas de motilidad y de calidad seminal, pero sí tiene que ver con una cosa, y es el desarrollo testicular, y ese desarrollo testicular después se va a ver reflejado en la cantidad de espermatozoides que va a dar un macho. Entonces, si yo tengo machos muy costosos, obvio que eso me importa porque yo necesito que ojalá me den la mayor cantidad de espermatozoides y la mayor cantidad de pajillas que se pueda. Fallas en mantener una cantidad de cerditas elegibles al servicio. ¿Cuándo puede pasar esto? Ya lo vimos aquí, cuando hay una pobre respuesta a la exposición del macho, cuando yo no estoy haciendo bien el tema de la estimulación de las cerdas, cuando no cumplo los servicios por semana que necesito. Recordemos que yo tengo como dos grupos de hembras de reemplazo bien definidos dependiendo si responden o no responden a la estimulación por el macho. Me explico. Cerditas que responden en 30 días o menos a la estimulación diaria del macho son consideradas las cerdas top, es decir, son consideradas las cerdas como de mejor futuro, porque ya está comprobado que es así, que son cerdas que tienen mejores tasas de fertilidad y prolificidad. Entonces esas cerditas son las que entran directamente, las otras son cerdas de oportunidad. ¿Qué quiere decir cerdas de oportunidad? Que yo las voy a ingresar a la granja siempre y cuando cumplan con los otros requisitos, es decir, mínimo segundo celo y mínimo 135 kilogramos de peso y mínimo de 12 a 15 de condición corporal. Esas cerditas entonces van a ingresar
si es necesario poniéndoles PG600 para que ingresen a la banda que yo necesite, pero digamos que ya se sabe que esas cerdas muchas veces no tienen el mismo desempeño que las cerdas que sí entraron en celo o que respondieron a la exposición del macho en esos primeros 30 días. Cerdas que más allá de los 7 meses no han respondido a la interacción con el macho, por más de que se esté haciendo bien, son cerdas que de plano deben ser descartadas y que no deberían entrar al plantel de reproducción porque son cerdas que no van a tener un buen desempeño durante su vida adulta. Entonces es muy importante hacer esto, hacer bien esa exposición al macho y definir qué cerdas pertenecen a cada grupo. Cerdas muy pesadas o que entran muy tarde a la pubertad, como ya les dije, son cerdas que no se deben tener. Cerdas muy pesadas son cerdas que generalmente van a conservarse. Si las logro preñar y si las preño bien, son cerdas que tienden a conservarse muy pesadas durante la gestación. Son cerdas que tienen pobres consumos de alimento durante la lactancia. Son cerdas que por lo tanto tienen ahí una pérdida de masa muscular importante durante la lactancia y son cerdas que tienen la típica caída al segundo parto, es decir, cerdas que después tienen problemas de fertilidad y de prolificidad al segundo parto. Entonces, es muy importante saber seleccionar las más fértiles, las mejores cerdas. Esas cerdas que no son las más fértiles y que yo dejo pasar porque no tengo cerdas suficientes, sabemos que tienen una pobre retención a tercer parto, quiere decir que pocas veces llegan más allá del tercer parto, son cerdas que son descartadas antes por diferentes problemas relacionados con fertilidad y prolificidad. Y se sabe también que entonces van a ocasionar problemas de que necesitemos una tasa más alta de reemplazo de cerdas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo el tema de estimulación, todo el tema de selección de las cerdas desde el nacimiento, todo el tema de seleccionar las más fértiles y todo el tema de manejo de alimentación y condición corporal para realmente incidir o notar mejorías en temas de fallas reproductivas. Estas son las referencias bibliográficas, si quieren consultar cualquiera. Muchísimas gracias. Nos demoramos un poco más de la hora, pero no creo que no estuvo tan mal el cálculo del tiempo.